lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Aquí ahora ponemos en marcha Manos a la Obra, el compromiso semanal de la obra social Cable World en todas las televisiones Cable World. Que nadie pierda detalle de la conversación que vamos a compartir hoy con nuestra invitada, Lidia Delicado Moratalla. Estamos felices de tenerla hoy en el programa. Su currículum es tan extenso como brillante. Ella es geógrafa feminista, investigadora, doctora en estudios interdisciplinares de género y una persona absolutamente necesaria porque pone el foco y la luz y el conocimiento sobre la violencia ejercida especialmente a mujeres y niñas a través de la pornografía y la prostitución. Una violencia que, por otra parte, sí, está totalmente naturalizada. Hoy vamos a compartir información potente, necesaria, y vamos además a darla con datos. ¿Cómo hace ella las cosas? Bien, con esas investigaciones científicas. Pero antes quiero anunciar también que Lidia, a la que saludo ya, bienvenida Lidia. Hola. Nos hace mucha ilusión siempre tenerte en nuestro plato de televisión. Qué bien, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Lidia, vas a participar en el primer Congreso Internacional de Feminismo Digital que se llama Los Derechos de las Mujeres en la Era Internet. Un encuentro, ponemos ahí el cartel, online de carácter multidisciplinar sobre conciliación entre el teletrabajo y la vida personal, brecha digital de género, sesgos sexistas en buscadores, violencia de género a través de Internet, participación de las mujeres en las nuevas tecnologías, impacto psicosocial de la pornografía y cualquier otra temática sobre los derechos de las mujeres en la sociedad tecnológica. Y el 2 de julio, Lidia, se podrá ver tu intervención junto con otras compañeras en YouTube. Todo a punto para esta cita. Sí, además yo creo que va a ser un evento muy importante porque justamente están apareciendo cada vez más novedades tecnológicas y es imprescindible realizar un análisis crítico desde el feminismo. Así que estamos muy contentas por haber podido organizar el congreso. Hemos recibido la ayuda de la Universidad de Granada y bueno, espero también que tenga bastante asistencia y público. Les invitamos a seguir el congreso. Hace 2 años nos visitaste para hablar de prostitución y pasamos muy de puntillas por el tema de la pornografía, por cuestión de tiempo principalmente, porque hay tanta información que dar. Pero hoy sí te hemos pedido que vengas a hablar de ello. Vamos a abordar por lo menos una pequeña parte, porque es verdad que es terriblemente amplio el tema. Hace algunos años la prostitución parece que iba por un lado y la pornografía por otro. Parece, ¿eh? Hago ahí este apunte. Y parecía que no tenían relación, pero no es así. Te lo pregunto directamente. ¿La pornografía forma parte del sistema prostitucional? ¿Qué relación existe entre pornografía y violencia sexual? Pues son 2 grandes preguntas. Sobre la primera, el negocio del comercio de la sexualidad, que sobre todo hemos visto despegar a partir de la década de los 60 con la revolución sexual. Tenemos siempre que hacer una mirada histórica para poder entender en plenitud los fenómenos sociales. Con la entrada de la sexualidad en las dinámicas del mercado y la llegada también de todos los valores capitalistas al ámbito de la privacidad y la intimidad, los circuitos de comercialización de la sexualidad en realidad no tienen fronteras entre pornografía y prostitución. Ojo. Entonces, como forma más fácil de comenzar a hablar de ello sería
darnos cuenta de que muchas de las mujeres que son prostituidas son a las que se les ofrece el rodaje de material pornográfico, la realización de fotografías o lo que hemos visto en los 2 últimos años especialmente en auge, que es la porno-prostitución, que son servicios mixtos que utilizan canales de prostitución habituales, pero que se ofrecen en un formato pornográfico, como es lo que eufemísticamente se denomina webcam model o webcamer. Se huye bastante de utilizar la palabra pornografía o que vas a ofrecer pornografía a través de la webcam, ¿no? Se habla más de modelaje, las ofertas de empleo que podemos verlas en los buscadores de empleo en Alicante están ahí, buscando chicas jóvenes para que hagan supuestamente de modelos a través de la webcam, pero en realidad son servicios de prostitución en un nivel tecnológico. Entonces, cuando digo que se utilizan los espacios de la prostitución es que hay algunos prostíbulos que a lo largo del confinamiento y después del confinamiento se han adaptado a ese nuevo formato porque no podía tener lugar la prostitución presencial. Entonces, quienes demandan prostitución están detrás de la cámara y les van solicitando a las mujeres en prostitución los servicios que desean, la introducción de grandes objetos y bueno, la exposición viene siendo también durante un tiempo prolongado para satisfacer al fin y al cabo lo que la demanda solicite. Las mujeres que están en prostitución de calle, bueno, pues también se encuentran en situaciones en las que viene un grupo de chicos y les ofrecen más dinero si les permiten grabar el acto. Las mujeres que están en todos los espacios de prostitución, ya sea una sala de striptease, un burdel de carretera, un piso de prostitución, la prostitución a domicilio, la prostitución en los ámbitos turísticos, también reciben ofrecimientos para o bien grabar en algún estudio o bien grabar en apartamentos turísticos. Ahora hay gran parte de la pornografía más amateur que se está grabando en apartamentos turísticos y hay también un porcentaje elevado de prostitución que se da en el mismo espacio, es decir, son los apartamentos turísticos por esa característica que tienen de lugares de paso, incluso podríamos denominar no lugares porque ni siquiera tienen una identidad particular, son esos espacios en los que entras pues a través de un código, has pagado con tarjeta, entra, sale mucha gente, entonces pues son los espacios perfectos para que esto suceda, ¿no? Entonces siempre se va encontrando ese nicho. Por otro lado, pues como dice por ejemplo Melissa Farley, una de las investigadoras internacionales en prostitución y pornografía más destacadas, evidentemente que las escenas que vemos en la pornografía mainstream es prostitución grabada. Y luego toda la cultura y todo el canon sexual de la prostitución y la pornografía viene siendo el mismo. Es la explotación mayoritariamente de los cuerpos de las niñas, las adolescentes y las mujeres para la excitación de otros o para la satisfacción de otros, ¿no? Es el mismo relato en la prostitución y en la pornografía, es la satisfacción mayormente masculina en el ámbito sexual. Y luego, si hablamos ya de la esfera económica, pues la industria del sexo ofrece todo el paquete. Es decir, no podemos separar una frontera exacta, no solamente son las mujeres explotadas o las mujeres que están participando en ello, que circulan por todos los espacios de la industria del sexo, sino que todos los formatos al final se han convertido en algo híbrido, ¿no? Entonces, bueno, la violencia sexual, que era la segunda pregunta que hacías, sí. En la pornografía podemos ver violencia más explícita porque asistimos al acto con nuestros propios ojos, ya sea una pornografía en realidad virtual, una pornografía en realidad aumentada, pornografía en imágenes, pornografía a través de una webcam o los vídeos que podemos ver en las plataformas gratuitas en Internet.
La introducción de puños que producen el desgarro en los genitales o en el ano, la multipenetración en las mujeres y la doble penetración en genitales o en el ano. El año pasado salió un estudio de una organización sueca sobre la situación de las mujeres en situación de pornografía, y muchas de ellas hablaban del daño que les había causado la práctica más demandada en el momento de esa investigación, que fue en el 2019, que era la introducción del pene en el ano, pasar directamente a la boca sin limpiar, introducir el pene profundamente hasta la garganta, provocar arcada o vómito y mientras tanto taponar la nariz. Entonces se han visto muchas escenas en las que en esos momentos las chicas les saltan las lágrimas y bueno, pues es una violencia explícita, es la utilización de la tortura. Y contextualizando también la tortura en el mundo de la pornografía, tendríamos que hablar de las prácticas de sadomasoquismo, que en muchos espacios se ofrecen pues como unas prácticas liberadoras, unas prácticas innovadoras, pero sin embargo es la utilización del canon de la tortura en un escenario sexual. Entonces, fuera de la pornografía, todas las sociedades entienden que la tortura es inadmisible. Excepto aquí. Sin embargo, en la pornografía... ¿Qué pasa? ¿Cómo se deconstruye a nivel sociedad todo esto? Hemos hablado, de hecho este programa nace de una necesidad clara y es la preocupación que existe en algunos centros educativos, afortunadamente, por una educación sexual afectiva. ¿Qué pasa en nuestras sociedades para que se haya aceptado de una manera tan natural lo que se conoce como cultura del porno, que es lo que está no educando a nuestras generaciones, a la nuestra, a otras anteriores y a las que nos han sucedido, y ahora además de una manera muy bestia, porque cualquier niño de 8, 9, 10 años tiene un dispositivo móvil en la mano con acceso a pornografía, con lo que eso supone. ¿Qué pasa? ¿Cómo se cambia todo esto? Pero en primer lugar, ¿cómo conseguir que todo el mundo, que los centros educativos, que los padres, las madres, que todo el mundo sea muy consciente del peligro real y de lo que está pasando? Yo no sé cómo... Pues es imprescindible que comiencen a realizarse charlas en los centros educativos, charlas para estudiantes, pero charlas también para la comunidad educativa y las familias. La información nunca ha sido enemiga de nadie. Lo importante es poder disponer de la información para tener una opinión informada y con base en una opinión informada tomar decisiones. A mí me están llamando para dar algunas charlas en municipios, en centros educativos, para familias, para la comunidad docente, y yo siempre repito lo mismo. Es decir, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, informarnos de cuál es el significado actual de la pornografía, de dónde se encuentra, cómo son sus formas de expresión en la cultura popular, y a partir de ahí, que cada familia y cada persona pueda tomar sus decisiones, pero que por los niveles de violencia que se encuentran dentro de las plataformas pornográficas es necesario y urgente que se tomen decisiones en el ámbito político, es algo que tenemos que destacar en todos los foros en los que hablemos. Ojo, porque realizar una mirada crítica sobre la pornografía no es tener una posición mojigata o una posición moralista sobre la libertad sexual o la expresión sexual. De hecho, hay un pretendido discurso que ya están aquí las moralistas, que forma parte del rebelarse ante el cambio por el interés que sea o por los sesgos que sean. Pero esto es real, mucha atención a esto. Claro, es que el nacimiento de la pornografía fue la utilización de los cuerpos de las mujeres y las jóvenes adolescentes para la excitación de los varones, es decir, es subordinar a las mujeres para
continuar manteniendo los privilegios masculinos en una sociedad que tiene una cultura patriarcal completamente marcada y cotidiana. Entonces, si atendemos al proyecto de la pornografía, que es seguir subordinando a las mujeres a los deseos que marca el mercado o que marcan los varones, que vienen siendo prácticamente lo mismo, porque quien posee el mercado y quien domina el mercado es el mundo masculino a nivel global, es evidente que tenemos que hacer una visión crítica. La entrada de los valores del libre mercado en la sexualidad es lo que ha producido la pornografía, es decir, es la explotación de los cuerpos en escenarios sexuales para la ganancia de otros, ¿no? Entonces, el problema de la pornografía viene siendo que es que ni siquiera ya son relatos eróticos o sexuales, es que vemos que están arrastrar a las mujeres de los pelos por la sala, golpearles las cabezas en las paredes, intentar asfixiarlas en las bañeras, la violación grupal vendida como algo deseable, es decir, constantemente aparece el relato de la violación como algo deseable, se produce un elogio de la violación. Hay canales específicos dentro de las plataformas pornográficas que tienen la etiqueta violación. Entonces aparecen adolescentes y aparecen mujeres inconscientes o semi-inconscientes que están siendo violadas por un varón o un grupo de varones. Entonces, el problema con la pornografía desde la perspectiva feminista no es que nosotras queramos impedir la libertad sexual, la expresión sexual en diferentes formatos, sino que es que hay un contenido de violencia muy explícito y muy programado contra las mujeres, incluso contra los varones gays cuando están realizando roles más femeninos o de docilidad que se atribuyen al rol femenino, ¿no? Entonces, es como que la violencia forma parte del relato de la pornografía a nivel transversal, en toda su producción. Hablemos de una de las etiquetas más buscadas, porno lésbico. Sí. Explícalo para que se entienda hasta qué punto aquí hay violencia, en absoluto hay visibilidad lésbica, en absoluto. Háblanos de ello y además porque es una de las etiquetas más buscadas, más comunes y sigue siendo además un punto claro de un pretendido, no sé, erotismo. Háblanos de esta violencia concretamente. Pues los últimos estudios que se han ido publicando en esta última década en revistas académicas a nivel internacional, porque en España todavía no se han desarrollado muchos estudios que tengan que ver con la pornografía o, por ejemplo, los impactos de la pornografía en las mujeres o en la sociedad. Pues digamos que ha habido como cierto freno, mientras que sí que se han hecho bastantes investigaciones sobre la prostitución, parece que la pornografía no se ha visto como una temática tan relevante, ¿no? En esa relación entre la cultura, la sociedad, la sexualidad, lo político. Pero bueno, ya por ejemplo a finales de año vamos a sacar un monográfico especial de análisis de la pornografía. Y a nivel internacional, sin embargo, pues sí que se han realizado más investigaciones del contenido que hay en la pornografía. Ha facilitado el paso de la pornografía analógica a la pornografía digital, la investigación cuantitativa, ¿no? De cuántos vídeos, de qué van, qué contenido hay. Y bueno, pues en esos estudios que analizan el contenido de la pornografía, sí, se ha visto que lo que más se busca es esa supuesta pornografía lesbiana o lésbica en la que aparecen dos mujeres o más mujeres en escenas que en realidad lo que están haciendo es repetir la heterosexualidad marcada y creada por los varones. Entonces hay introducción de objetos, grandes objetos, vendría siendo una sexualidad falocentrada, porque la representación del pene sigue siendo la protagonista. Y hay un dato muy destacado de un estudio reciente que ha analizado tanto escenas pornográficas en las que participan solo hombres, solo mujeres, como mujeres y hombres. Entonces, el resultado de esa investigación
concluye que es en las escenas en las que hay dos mujeres y que están etiquetadas como pornografía lésbica o lesbiana, es cuando más se produce vejaciones verbales contra la figura femenina. Sin embargo, es en las escenas en las que participan hombres y mujeres cuando más golpes hay hacia las mujeres, ejercidos por los varones. También hay golpes y violencia física en esa pornografía supuestamente lésbica. Es decir, no solamente es un relato heterosexual atribuido a una imaginación de lo que sería el lesbianismo por parte de la pornografía, sino que es que también hay violencia explícita contra las mujeres. La utilización del lesbianismo para excitar a los varones ha sido también algo tradicional dentro del canon pornográfico. La cuestión está en que precisamente las lesbianas feministas siempre han hablado del potencial sanador que podría tener para las mujeres y que de hecho se constata que tiene el amor entre mujeres, la creación, la construcción de una erótica propia de las mujeres, es decir, la edificación de una sexualidad que no esté intoxicada por los valores de la sexualidad que han creado los varones para ellos mismos, ¿no? Entonces, ese potencial que podemos tener las mujeres amándonos juntas y creando espacios de placer, de expresión y de libertad, cómo enseguida se ve acosada por esta otra creación falsa del lesbianismo, ¿no? Que además es una creación interesada para los hombres. Sí. A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué explicación podría haber en que los hombres tengan tanto interés en buscar pornografía supuestamente lesbiana? Sí, es una muy buena pregunta. Pues no tenemos la conclusión, pero mi hipótesis es que no quieren ver a otros hombres. Entonces, lo que quieren consumir son cuerpos de mujeres. La excitación la encuentran, bueno, pues para esa masturbación, que es la finalidad de la pornografía básicamente, en los cuerpos de las mujeres. No quieren ver a otros hombres, porque los hombres se socializan como enfrentándose en los tamaños de los penes, ¿no? Esto lo vemos en las películas, en las series, en todos los relatos, en la música. Y claro, pues ya digo que no es algo concluyente, pero mi hipótesis va encaminada hacia que no desean ver a otros hombres en una situación sexual, los que son heterosexuales, evidentemente. Lidia, ¿todo se pornifica ahora mismo? Hablemos de series, pues de todos los productos audiovisuales que tenemos a nuestro alrededor y a nuestro alcance y que se consumen diariamente, que quizá tendríamos que observar con una mirada mucho más clara y mucho más centrada en ver lo que estamos viendo. Pues en estudios sociales hablamos del proceso de pornificación, es decir, cómo los valores de la pornografía han ido aterrizando en la cultura de masas, en la cultura popular. Hay como dos formas de distinguir el canon pornográfico. Por un lado está la pornografía más suave, softcore en inglés, sí. Y por otro lado la pornografía más explícita, que tiene escenas de penetración y luego todas las escenas de violencia. Y siempre se ha hablado de erotismo o pornografía, siempre se ha jugado también esa sutil frontera. Pues esa otra pornografía que sería la hardcore, que es esa pornografía explícita, ¿no? En la que normalmente siempre hay algún relato que tenga que ver con el pene, la penetración, la eyaculación masculina o la representación del pene como un falo. El canon de la pornografía que ha ido aterrizando en esa cultura de masas sería la idea de que las mujeres en diferentes espacios tenemos que satisfacer o cumplir con la atracción hacia los hombres. Es decir, ese es un rol que a las mujeres se nos atribuye a nivel social. El gustar, el complacer, pero sobre todo el excitar. De ahí que podamos ver que, por ejemplo, en las últimas ediciones de los premios Grammy, ¿cómo han sido las actuaciones de las mujeres? ¿Qué tipo de vestuario? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es el escenario? Este año veíamos a Cardi B, que por cierto es una de las primeras posiciones en OnlyFans,
Era un escenario que podría ser un prostíbulo, una sala de striptease. De hecho, ella, bueno, pues comenzó en la industria del sexo como stripper. Y aparece todo el relato de la prostitución y la pornografía en su actuación, aparte de su conducta, es decir, esa conducta que se ubica en intentar activar el deseo de los varones, el deseo sexual, y complacer esa mirada pornográfica de los varones, ¿no? Pero bueno, podemos verlo, yo siempre pongo el ejemplo de Rosalía. Rosalía en los inicios de su despegue profesional, que iba con sus compañeros, la guitarrita, cantaba el flamenco que ella misma había escrito, producido, pensado, y vestía con su ropa de manera elegante, conciertos sencillos. ¿Cómo despega Rosalía y cómo consigue Rosalía llegar a los Grammy, conquistar el mercado norteamericano y ser una figura internacional? Pornificándose. Es decir, Rosalía comienza a asimilar todo ese relato pornográfico, la excitación, la vestimenta, su conducta, su representación en sus redes sociales, ¿no? Esa forma de autorrepresentarse, comienza con las operaciones estéticas, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres que detectan que si no asimilan ese canon pornográfico no consiguen llegar a esa forma de éxito. Entonces, bueno, pues lo podemos ver en todas las grandes artistas del pop, pero es que también lo podemos ver en el cine, cotidianamente en las imágenes de la publicidad, y si hacemos un análisis de las series que hay en Netflix, tanto para adolescentes como para personas adultas, es muy claro, sigue manteniéndose toda esa idea de subordinación sexual de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Aunque incluso se esté hablando supuestamente de relatos homosexuales. Siempre se mantiene la división de roles en los varones homosexuales, el top, el bottom, o en el caso de la supuesta pornografía de las mujeres, pues igual, ¿no? Ese papel dominante y el papel subordinado. Y así van creciendo las nuevas generaciones con todo esto naturalizado, y esto no se cambia. No se cambia y ¿Cómo se puede hacer? Y pues, bueno, es que aparecen constantemente nuevas redes sociales. Sí, acabas de nombrar OnlyFans. Sí. Para quienes no han oído nunca hablar de esta plataforma. Bueno, pues OnlyFans es una red social, una aplicación de móvil, también una plataforma en Internet, que digamos que adquiere el formato de Instagram, que es la que le precede, sí, con la diferencia de que para poder ver el contenido has de pagar una suscripción. Es decir, quienes quieran suscribirse al contenido pagarán un dinero mensualmente, y quienes deseen crear contenido pues abren su perfil y van creando vídeos, fotografías, está la opción del chat, está la opción del vídeo en directo y bueno, otros servicios que se han ido implementando recientemente. OnlyFans apareció en 2016, pero enseguida fue como la plataforma en la que empezó a desarrollarse la pornografía de manera explícita y creciendo en millones de perfiles y sobre todo en millones de personas que están utilizando la plataforma. Así es uno de los negocios en los que más dinero se mueve ahora mismo. Sí, y ha sido nombrada en abril por la revista Time como una de las empresas más influyentes del mundo, entre las 10 primeras influyentes del mundo. Es decir, estamos hablando de una empresa que se inicia, como decía, en 2016, es una empresa nueva, pero es que ha quintuplicado el número de suscripciones desde el confinamiento hasta la fecha y ha provocado el surgimiento de otros negocios. Es decir, estas sinergias del capitalismo que se crean en el ciberespacio y dentro de la economía digital, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es el elemento más importante a destacar para la población y sobre todo para las chicas jóvenes que reciben a través de Instagram los mensajes de los captadores diciéndoles, bueno, pues ya que tienes contenido un poco subido de tono tal vez en tus fotografías, porque la mayor parte de adolescentes saben que si quieren ser visibles que si en el quieren mundo, me gusta, si buscan si quieren muchos likes, que es lo que buscan. Claro, ellas saben porque lo ven,
porque lo consumen en nuestra sociedad y porque es una realidad constatada, que las mujeres solamente somos visibles en la medida en la que nos pornificamos. Entonces, bueno, pues hay captadores, hay motores de búsqueda que van intentando encontrar chicas jóvenes en Instagram que tengan unas fotografías, pues eso, un tanto subiditas de tono, es decir, que ya se vea que tienen predisposición para mostrarse al mundo de manera íntima, ¿no? Entonces, el relato está siendo como de ofrecer muchísimo éxito, muchísimo dinero, que puedes ganar dinero de manera fácil. Y es verdad que están ganando mucho dinero. Claro, es que esto es real. Quienes están ahí, salen claro. Las españolas que están en el top 10 de OnlyFans, tienen toda una red social creada, toda una estrategia tecnológica para posicionarse dentro de OnlyFans y en las redes sociales, utilizando otras redes aledañas, y luego todo el lenguaje, el neolenguaje que han ido creando en YouTube, pues en vez de hablar de porno o pornografía, utilizan el término no por, o en vez de utilizar pues palabras explícitamente sexuales, las cambian. El caso es esa manera de ir... Los eufemismos que siempre se han utilizado. Pero que al final, cuando vemos que las que están en el ranking, por ejemplo, en las 5 primeras posiciones de OnlyFans en España, que tienen sus canales de YouTube y en los hilos de conversación de los vídeos hay cantidad de chicas jóvenes diciendo pues yo ya me he abierto mi cuenta, pues yo ya he empezado a hacerme fotos, y hacemos un análisis del historial de estos perfiles de éxito de OnlyFans, vemos que ha habido una escalada de violencia en la manera en la que ellas han ido introduciendo el contenido. Empiezan con lencería, empiezan con esa pornografía más suave, para acabar filmando pornografía explícita hardcore. Acabar haciendo el gangbang en grupo, los bucaques, la doble penetración, la multipenetración, la introducción de puños, en la práctica de la asfixia, las palizas explícitas, y de ahí al rodaje en pues productoras profesionales en Barcelona, al rodaje de vídeos en apartamentos turísticos de Barcelona. Es decir, ya vemos que toda esa evolución prácticamente está, y lo cuentan ellas mismas en sus vídeos, porque al final ellas también hacen de captadoras de otras chicas, ¿no? Que esto también se ve en el mundo de la prostitución. Y muchas chicas jóvenes están entrando en el negocio como si fuese inocuo. ¿Por qué? Porque hay una situación de desempleo muy característica de nuestra sociedad, desempleo sobre todo en las mujeres, y hay muy pocas oportunidades para las mujeres de ganar cantidades de dinero tan elevadas. Ya es curioso que solamente las mujeres podamos recibir cantidades ingentes de dinero cuando estamos pornificadas, ¿no? Y cuando nuestros cuerpos se convierten en un producto. Y aquí quiero detenerme y me gustaría explicarlo bien, porque como además esta información nunca aparece en los medios, porque no interesa básicamente, una vez que tu contenido está en Internet, no eres dueña del mismo. Esto es muy importante, ¿vale? Claro. Mucha atención a este mensaje que es la realidad. Las fotografías y los vídeos que tú ofreces en OnlyFans son propiedad final de la empresa. Ojo. Toda la pornografía que se graba, que se sube a las plataformas, después se hace negocio, porque se vuelve a distribuir en otras distribuidoras y en otras plataformas. Es decir, la explotación sexual de la pornografía es infinita y es ilimitada, porque todo el contenido que hay en el ciberespacio no está bajo el control Exacto, no de puedes la ejercer creadora. ningún tipo de control. Entonces. Claro, de hecho ya se ha visto y han salido reportajes, por ejemplo, en la BBC en Inglaterra, de perfiles que han sido robados, que han sido hackeados, perfiles exitosos, se roban las fotografías, se crean otros perfiles en OnlyFans con otros nombres y se comienza a explotar la imagen de esa chica. Es decir, todo esto existe en el ciberespacio. Tener contenido pornográfico en el ciberespacio no te pertenece. Sin embargo, ellas, el relato que ofrecen, cuando hablan en YouTube, por ejemplo, o hablan en Instagram, es que ellas son sus propias jefas, es que no hay intermediarios
Y cuidado, porque, por ejemplo, solamente para denominar algunos de los intermediarios que están dentro de OnlyFans, tú necesitas tener una tarjeta bancaria o una cuenta bancaria, un servicio de banking para gestionar los pagos, o sea, ya hay toda una red. Algunos de estos servicios de banking, para que tú puedas garantizar tu identidad, puedes hacerlo a través de Facebook o por otros sistemas. Es decir, que existen otras grandes tecnológicas detrás del banking que se utiliza en OnlyFans. Por otro lado, ellas utilizan un montón de redes sociales adicionales para tener posicionamiento en OnlyFans. Y ya han surgido otras empresas que hacen búsquedas a través de tecnología artificial para ofrecer información y estadísticas a quien lo desee sobre el contenido de OnlyFans, ¿no? Es decir, todo esto es un negocio gigante, de ahí que sea una de las 10 primeras empresas del mundo más influyentes, y sin embargo todavía se mantiene la idea, especialmente en las jóvenes, de que ellas son sus propias jefas. Y muchas de ellas al mismo tiempo también están hablando de que tienen a sus novias o a sus novios, que son quienes les llevan las redes sociales, quienes les llevan el banking, quienes les hacen la agenda de grabaciones. Es decir, muy importante esa idea de que cuando el control de tu imagen lo cedes a otras personas, tú no eres dueña. Y en el momento en el que tú eres el producto, entras en la dinámica del mercado. Y ser un producto equivale a tener una categoría deshumanizada. No eres un ser humano actuando como tal en una plataforma de este tipo. Tremendo. Y Lidia, además, todo esto se multiplica, porque podemos hablar de Twitch, de TikTok, de plataformas en las que se mueven nuestras jóvenes, y nuestros jóvenes, pero especialmente ellas, pues sin pensar en ninguna consecuencia. Y bueno, pues porque es así como están creciendo y se están socializando. Y es tremendo. Y te pregunto, ¿qué es lo que preocupa a los centros educativos y a las familias cuando empiezan a detectar este problema para tratar de encontrar soluciones? ¿Qué es lo que, cuando se ponen en contacto, qué es lo que les preocupa especialmente? ¿Se pone el foco, se ve claro? ¿Somos conscientes de la verdadera dimensión del problema que tenemos y de cómo se ha multiplicado y se ha hecho mucho más disperso? Porque ahora hay muchas más opciones. Pues a mí, cuando los centros educativos me han contactado, las preocupaciones son varias. Algunas se repiten. En primer lugar, a todo el mundo le llama bastante la atención el hecho de que las adolescentes y las chicas en edad universitaria todas hayan asimilado la forma de vestir, especialmente en verano, que tiene mucho que ver con la excitación de otros, es decir, con el canon pornográfico. Sin embargo, se ha vendido como libertad de elección. Yo me visto con lo que quiero, con mi cuerpo hago lo que quiero. Claro, esos eslóganes son fantásticos, evidentemente, así debería ser. Vestirnos con lo que nos dé la gana y ser dueñas de nuestro cuerpo. El problema es que es una entrega de nuestro cuerpo a otros. El problema es que es una entrega de nuestra estética y nuestra representación individual hacia otros. La manera en la que nos vestimos y la manera en la que nos comportamos está completamente ligada a cómo nos socializamos, a la cultura que consumimos diariamente, ¿no? Entonces, bueno, además de esa preocupación, ¿no?, de ver que se ha instalado esa idea de que no, yo me subordino pero lo elijo yo y por lo tanto es válido, la distribución de pornografía por WhatsApp dentro de los institutos, el sexting, es decir, utilizar imágenes que circulan por las redes sociales como venganza o como elemento de coacción o como elemento de diversión. Por ejemplo, me llamaron de un instituto en el que se había dado el caso de que se había obligado a ver a algunos y algunas estudiantes con un perfil más vulnerable. Es decir, otros estudiantes habían obligado a ver pornografía infantil a este otro grupo. Además, bueno, de las prácticas de bucaque los fines de semana. ¿Las prácticas de? El bucaque es un grupo de hombres que eyaculan, se masturban y eyaculan en una o dos chicas en la cara. Bueno, esto además mencionar
que algunas de las chicas que han estado implicadas en estas escenas después han tenido infección en los ojos, porque claro, se trata de un volumen de semen en la cara, en la boca, pues considerable. Es decir, las prácticas de riesgo en la pornografía son habituales, no solamente en la eyaculación en la cara o lo que mencionaba antes, el tránsito del pene en el ano a los genitales sin ningún tipo de limpieza o a la boca, sino la no utilización del preservativo en casi toda la pornografía que se produce, ¿no? Entonces, bueno, pues esas preocupaciones están en los centros educativos, pero también la idea, pues, de que a una profesora en secundaria, una chica de 13 años, le diga, pues yo cuando tenga 18 voy a ser sugar baby. Ahí Porque, estamos. claro, es que he visto que puedes ganar muchísimo dinero y yo estoy completamente convencida de que puedo disponer de una ventaja por venderme a un señor mayor con dinero, ¿no? Aquí tenemos un programa que seguro recordarán y si no les invito a revisar en nuestras plataformas. Hablamos de esa polémica que surgió a raíz de la venta de un estuche de maquillaje que tenía forma de tarjeta de crédito y que se llamaba Sugar Daddy. Explicamos el significado de esta figura y el supuesto éxito de estas páginas web. ¿Son estas páginas también una manera de blanquear la prostitución y de normalizarla y hacerla natural? Pues es que están las páginas, están las aplicaciones específicas para contactar, es decir, hay todo un despliegue tecnológico. Yo por eso hablo del proxenetismo tecnológico, es decir, el negocio creado a través de la explotación sexual de otras, pero utilizando la tecnología, porque conocemos el proxenetismo tradicional, pero es que también se han construido todos estos otros nichos tecnológicos que están viviendo de la explotación sexual de otras, ¿no? Y bueno, pues el tema del sugar daddy, sugar baby está completamente normalizado. Totalmente. En la cultura adolescente y la cultura universitaria. Además es que se ve en los videoclips, hablábamos antes de Cardi B. Cardi B tiene videoclips en los que aparece con señores en silla de ruedas haciendo de stripper, ella o sus colaboradoras, en grandes mansiones, es decir, siempre en esa figura de subordinación sexual o subordinación erótica hacia un varón poderoso, adinerado, ¿no? Entonces aquí es que hay un problema y es que se ha vendido la idea para las mujeres de que nosotras disponemos de cierta ventaja sexual. Sí, este discurso sigue muy vivo y además forma parte del pensamiento colectivo, que es uno de nuestros poderes. Sí, incluso se conceptualizó por Catherine Hakim, una socióloga que se decía feminista, pero se ha comprobado que no, que disponemos de un capital erótico, las mujeres, que debemos explotar. Es tremendo. Que debemos explotar porque puede formar parte de la dinámica del mercado con completa normalidad. Bueno, a esta teoría podemos hacerle críticas desde muchos ejes diferentes, pero bueno, en lo que nos concierne sobre la violencia a las chicas, yo a esto siempre lo llamo la trampa de la discoteca gratis, ¿no? Creo que es el ejemplo así como sí, más popular para verlo. En el momento en el que tú eres el producto que en realidad se está consumiendo, o que tu cuerpo se está utilizando para que otros paguen, por ejemplo, como era cuando yo era adolescente y estaba en el instituto, que estaba de moda el sábado por la tarde irse a hacer de bulto a los pubs y a las discotecas, por ejemplo en el puerto de Alicante, ¿no? Te vienes a hacer de bulto mañana, que nos dan alguna consumición, ¿no? Y bueno, era que muchas chicas jóvenes estuviésemos dentro de un bar para atraer a los hombres, que eran quienes tenían el dinero y quienes consumían, ¿no? Y entonces, bueno, pues si podían ligar, pues mejor para ellos, ¿no? Sí. Pero siempre ese relato que las mujeres somos utilizadas para la satisfacción de otros o para la ganancia de otros, ¿no? Claro, eso no lo podemos ver como una ventaja, porque en realidad nosotras seguimos manteniéndonos en esa posición de subordinación, aunque aparezca decorada como una ventaja. Entonces, todas aquellas posiciones que a nosotras nos dejen en ese espacio de subordinación impiden el desarrollo de nuestras condiciones de posibilidad para disfrutar de todos los derechos como ciudadanas, ¿no? Ese es el problema. ¿Cómo paramos ese discurso? Que nos ha hablado, además Rosa Cobo también muchas veces de él, ese discurso de la libertad mal entendida. ¿Cómo paramos, cómo revertimos esto? ¿Qué podemos hacer?
Pues hay dos formas. Una es hablando con claridad de lo que es realmente el empoderamiento y también de lo que significa el consentimiento y de cuáles son sus repercusiones. ¿Qué ha pasado? Que el concepto de empoderamiento, que es un concepto feminista muy potente, que elaboró la teoría feminista. Y muy necesario. Y muy necesario para muchos ámbitos de la vida, pero que dentro de la teoría feminista se elabora para poder crear en las mujeres un proceso que les permita ir construyendo esas condiciones de posibilidad para acceder a los derechos, crear derechos que no se han creado todavía y consolidar los derechos. Ante una situación de desventaja de partida en sociedades que no son igualitarias todavía, las mujeres tenemos mucho camino por recorrer hasta poder conquistar esos derechos completos. El empoderamiento es ese concepto, o sea, todos esos mecanismos, todas esas herramientas, todo ese desarrollo personal y colectivo que las mujeres debemos ir realizando para crear esas condiciones de posibilidad. Este concepto se pervierte completamente y se utiliza prácticamente para todo. Es decir, por ejemplo, en situaciones en las que yo pueda confirmar que gusto a los demás. Por ejemplo, en un canon pornográfico se dice, es que estoy empoderada. Es decir, yo salgo en bikini por la calle en una ciudad y todos los hombres me miran. ¡Oh, me empodero! Claro, es que eso es un relato que no es feminista. Es decir, que tú confirmes que gustas a los hombres en una manera concreta o en cualquier otra manera es depositar tu poder en otros. Otra vez estamos en una situación en la que tú no controlas tu camino y tu poder, sino que lo estás cediendo de manera explícita o de manera menos visible a otros. Entonces, cuando muchas veces se dice, no, es que a ella le empodera, no, es que el maquillaje le empodera, es que no se trata de empoderarse gustando a otros, se trata de crear las condiciones de posibilidad para ir conquistando los derechos y consolidarlos. Es muy diferente. Hay muchas denominadas actrices porno que dicen que a ellas les empodera muchísimo su práctica y que esto es empoderador para todas las mujeres, pero es que a mí me cuesta mucho comprender... Es curioso que ese es el discurso que siempre llega, claro, y difícilmente el de otras mujeres contando sus infiernos. También quiero dejarlo aquí. Claro, pero si, por ejemplo, hablando de derechos laborales para las mujeres, sí, la brecha en el acceso al empleo que tenemos y la brecha en el salario, evidente, con todas las estadísticas a nivel internacional. Se supone que el empoderamiento desde la teoría feminista sería ver de qué manera nosotras vamos a ir alcanzando esas condiciones de posibilidad para ir eliminando la brecha salarial y la brecha en el acceso al empleo. Difícilmente podemos imaginar que la introducción de un puño en el ano puede crear las condiciones de posibilidad para reducir la brecha salarial. Entonces, ese supuesto empoderamiento de producir porno no genera ningún tipo de camino para resolver las problemáticas reales de las mujeres. De hecho, realmente lo complica todo de una manera terrible. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno. Tremendo. Nos estamos quedando sin tiempo y tengo tantas preguntas que hacerte. Bueno, habrán observado que durante toda la entrevista tenemos sobre la mesa el cómic que ha lanzado con un proyecto que ha tenido mucho éxito, Amelia Tiganos, que ha contado su historia de lucha, que por cierto en breve sale su libro también, La revuelta de las putas, y te pregunto directamente, la pornografía, creo que ha quedado claro, pero te lo voy a preguntar, para que nos lo digas así de claro, ¿la pornografía es la antesala de la prostitución? Pues esto lo dicen algunas compañeras teóricas feministas, pero es que viendo que están tan imbricadas, no sé si podemos decir así como concluyendo que es una antesala o es una parte de las salas. O sea, es que, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, el consumo de pornografía a edades tempranas va generando una cultura prostitucional en los varones, porque van asimilando la idea de que existen cuerpos femeninos que ellos pueden consumir y que pueden realizar los actos que ellos soliciten y deseen. Entonces se va creando la cultura pornográfica y la cultura prostitucional, es decir, esa pedagogía que elabora la pornografía para el consumo de la prostitución. Pero como al mismo tiempo hay muchas mujeres prostituidas dentro de la producción de la pornografía,
Es decir, la única diferencia es que la pornografía básicamente tiene el objetivo de excitar para la masturbación y la prostitución tiene el objetivo de lograr una erección y una eyaculación en un varón. Entonces, bueno, luego podríamos ir matizando, porque también existen otros formatos de prostitución homosexual, pero al final el comprador siempre es un varón. Sí. Y luego existen otros formatos de pornografía, ¿no? Pero sí, y otros formatos que están cambiando o no, o perpetuando esta situación. Si hablamos de muñecas robóticas, de todo lo que está pasando ahora, de los nuevos cambios, de las nuevas tecnologías aplicadas a la pornografía, ¿qué hay que decir? Porque hay datos, estáis estudiando además de manera científica y demostrando que el problema es que se multiplica. Sí, la llegada de las muñecas sexuales hiperrealistas, que tienen un tamaño pues, natural, y una representación muy, muy parecida a una mujer real, aterrizan en el 2010 en el mercado internacional, pero bueno, ya se han robotizado, ¿no? Ya tienen pues digamos un aparato en lo que simula ser un cerebro con inteligencia artificial, entonces tienen cierta capacidad de interacción, movimiento en los brazos, en la boca, en los ojos, en el cuello, algunas masturban, otras también han empezado a mover la cadera para facilitar la penetración. Madre mía, Lidia, es que me parece la involución del Claro, pero ser es que humano. bueno, hay un mercado internacional enorme en torno a las muñecas, también están las muñecas de representación infantil, que eso ya sería para otro programa. Para un programa terrible. Pero también. ahí están, y están a la venta y se pueden comprar por internet. Y la crítica que siempre recibimos las investigadoras feministas de la tecnología cuando hablamos negativamente de las muñecas robóticas pornográficas o sexuales es que si nos estamos metiendo en la intimidad de las personas, que si estamos obsesionadas por cómo se masturba la gente. Bueno, aquí también hay que matizar que la política sexual dentro de la teoría feminista se inicia a finales de los años 60 con el eslogan o el principio de lo personal es político. Es decir, todo Correcto. lo que pasa en el ámbito de la intimidad está conectado con el ámbito exterior. Todo lo que se construya dentro de una cultura íntima tiene una conexión con la cultura social, política externa. No estamos desconectadas en la manera en la que nos construimos, ¿no? Entonces, todo lo que suceda en el ámbito de la intimidad debe ser también objeto de investigación, en el sentido en el que, vale, podríamos admitir que tú tengas una muñeca hiperrealista porque a ti te gusta, en tu intimidad, te diviertes, etc. Eso ya sería problemático porque el escenario que se recrea es un elogio a la violación, en el sentido en el que la muñeca no tiene vida. Es decir, se está creando un escenario de simulación de la violación porque ese varón que está penetrando a esa muñeca no está esperando ningún tipo de reciprocidad y excede la masturbación porque es una representación hiperrealista de una mujer. Es decir, se está representando a la mujer para ocupar un espacio de subordinación sexual, para ser un objeto que un hombre maneja en su intimidad. Entonces, la transición de lo privado a lo público se produce cuando estos hombres están creando su propia pornografía con las muñecas y rodando por miles y presentando estos vídeos. Por ejemplo, en la plataforma Xvideos en febrero de este año había más de 6.700 vídeos con la etiqueta robot sexual. El vídeo sobre Sex Doll con mayor número de visitas suma 35,8 millones. Es decir, estamos hablando no solamente de un número importante de vídeos de pornografía con muñecas o muñecas robóticas, sino que es que luego hay millones de visitas a estos vídeos. Es decir, se está creando una cultura de consumo de la pornografía con estos aparatos pensados para los varones mayoritariamente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que seguir investigando los impactos porque han creado sus propias comunidades virtuales, tienen sus canales de YouTube, hacen vídeos en streaming,
y están produciendo multitud de relatos. Ya aparecen videoclips musicales Estamos hablando de muñecas. una industria poderosa, muy poderosa. ¿De verdad podemos enfrentarnos a esto? ¿De verdad se puede, no sé si decir combatir, pero se puede parar? Necesitamos más investigación para seguir elaborando más datos, porque parece que si no tenemos todos los datos empíricos, si lo demostramos, parece como que no tiene tanta certeza lo que estamos diciendo, que esto crea una cultura de violencia contra las mujeres. Las muñecas no son mujeres, pero son representaciones de las mujeres y se están utilizando en muchos escenarios de la vida cotidiana y se están introduciendo en las familias para el entretenimiento del papá. Entonces es de una trascendencia tal que necesitamos seguir avanzando en investigación y ver, bueno, pues todos los impactos que está generando. No solamente, por ejemplo, pues es la navegación por internet y las plataformas pornográficas, ¿no? Esos millones de visitas y miles de vídeos creados con esas simulaciones de violación a las muñecas. Necesitamos información, los datos están ahí, y afrontar y tratar de parar para que todas las consecuencias y las realidades que vivimos pues cambien. Voy a volver a recomendar el primer Congreso Internacional de Feminismo Digital. Lo voy a volver a recomendar con este cartel, Los derechos de las mujeres en la era de Internet. Les voy a invitar a informarse más, a poner el foco en lo que importa. Es obvio que es desagradable hablar de estos asuntos. La de veces, Lidia, que hemos explicado con todo el amor que somos capaces del mundo, decir que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Claro que es desagradable. La verdad. Yo muchas veces cuando hablamos contigo, luego siempre te lo decimos, ese desgaste físico y mental, emocional y real, tiene que ser tremendo, con toda la información que manejas, con todos los informes y con todo lo que vas exponiendo y vas descubriendo. Por eso yo hoy públicamente te quiero dar las gracias en nombre de mis compañeras, las que hacemos este programa de televisión, especialmente en nombre de mi compañera Lola, que es la productora de este espacio de televisión, que simplemente pretende eso, ir compartiendo esta información. Molesta y mucho incluso que hablemos de educación sexual, y esto es tremendo, y la necesitamos, es vital, es vital. Y te voy a pedir, para cerrar este programa ya fuera de tiempo, que lances ese mensaje a centros educativos, a familias, por encima de nuestros particulares sesgos, de nuestras condiciones por generación, por religión, por todo esto que ha ido formando a las personas que somos y a las familias o no familias que somos. Por encima de nuestros sesgos y creencias, si hay algo de verdad, y aquí ya me mojo también, lo hago siempre porque al final no puedo evitarlo, que me parece fundamental, necesitamos una educación sexual, afectivo-sexual, es una educación sexual. Educación y sexo deben ir unidos, porque es la única manera. Pero quiero que lo expliques tú, que llevas muchos años investigando, que llevas mucho tiempo mojándote y sufriendo desde la verdadera vocación con la educación toda esta realidad que nos deforma. Iba a decir que nos forma, pero que nos deforma. Adelante, Lidia. El acceso a la información es democracia. Disponer de información suficiente para la toma de decisiones es importantísimo para que una sociedad pueda ser democrática. Esta información tiene que llegar a los centros educativos porque es un acto de democracia. Es un acto que puede permitir a estudiantes de todas las edades, a familias y al personal educativo, por lo menos de adoptar una posición incluso de seguridad propia y colectiva. Es decir, cuando estamos hablando de todo ese contenido de violencia que se puede consumir de manera gratuita y accesible en Internet, es importantísimo que hablemos de ello. Informar no es dogmatizar. Y por otro lado, educar sexualmente en los afectos, en la idea de cómo la igualdad se debe expresar en la erótica, en el placer, en los sentimientos, en la comunicación, de qué manera podemos encontrarnos las personas en la intimidad y respetarnos. Es decir, ese esfuerzo por construir una mutualidad dentro del plano sexual debe de ser necesariamente un esfuerzo sexual. Y por eso es tan importante que exista la educación sexual en todos los ámbitos educativos y en todos los ámbitos de la vida.
creo que eso mejora las condiciones de nuestra sociedad y es una necesidad esencial de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, muy importante que nos planteemos cómo vamos a deconstruir la sexualidad desigual que en estos momentos se practica para construir una sexualidad igualitaria entre las personas. Lidia, gracias por tu compromiso en toda su dimensión y hasta muy pronto. Gracias. Cuando me